sus muros ofrecieron su mejor cara al enemigo. Sus creencias dieron la espalda a todo tipo de adulación. Nunca reconoció ni aceptó halago alguno para nunca ser dominada. Y aunque muchos la poseyeron, Jerusalén fue la única que siempre tuvo el poder. Jerusalén fue una de las primeras conquistas del califato árabe en el año 638. Entre los musulmanes de la primera época del Islam se la conocía como Medinat Bait al-Maqdis, ciudad del templo, lo que hacía alusión solamente al monte del templo. El resto de la ciudad era conocida como Ilisa, en referencia al nombre romano asignado a la ciudad tras su conquista en el año 70, Aelia Capitolina. Posteriormente, el monte del templo pasó a conocerse como Al-Haram al-Sharif, el noble santuario, mientras que la ciudad a su alrededor se denominaba Bait al-Maqdis y algo más tarde como Al-Quds al-Sharif, la sagrada, la noble. A finales del siglo VII, el califa omeya Abd al-Malik encargó la construcción de un santuario en el monte del templo, conocido a día de hoy como la Cúpula de la Roca. Se dice que esta construcción la llevó a cabo para competir con la grandeza de las monumentales iglesias de Jerusalén. Aunque el Corán no menciona el nombre Jerusalén, el Hadith especifica que fue desde Jerusalén desde donde Mahoma ascendió al cielo en el viaje nocturno, Isra y Miraj. Haciendo un paréntesis y como anexo, el hadith literalmente significa un dicho o una conversación, que para el Islam representa los dichos y las acciones del profeta Mahoma relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos sabios que le sucedieron. El hadith es un género de literatura musulmana que se originó en el periodo temprano de la historia islámica. Se encuentra en las compilaciones preservadas más antiguas del material legal e histórico adscritas a autores del siglo VIII después de Cristo. Desde entonces, y continuando hasta los tiempos actuales, un gran número de recopilaciones de hadices han salido a la luz. El término hadith denota tanto al género literario como a cada texto individual de este género. Originalmente, el término significaba historia, comunicación o informe, pero en tanto término académico, hadith significa tradición. Los académicos musulmanes tienden a limitar el término hadith a las narraciones sobre el profeta Mahoma, mientras que muchos académicos occidentales lo usan en sentido más amplio, incluyendo las tradiciones de los compañeros del profeta e incluso generaciones posteriores. Los hadices son el pilar fundamental de la Sunna, la segunda fuente de la ley musulmana después del Corán, y que significa, literalmente, conducta, manera de comportarse o costumbre. Al-Malik construyó la cúpula octagonal con hojas de oro sobre el lugar desde donde se creía que Mahoma había ascendido al cielo. La mezquita de Al-Aqsa, llamada así por ser la mezquita más lejana, también se construyó cerca, nuevamente en honor a la historia del viaje nocturno. Haciendo otro paréntesis y como anexo, el Isra o Miraj son las dos partes de un viaje nocturno que, de acuerdo con el Islam, hizo el profeta Mahoma durante una sola noche alrededor del año 621. Dentro del Islam, significan tanto un viaje espiritual como material. La Zora al-Isra del Corán
contiene una descripción resumida y se encuentran más detalles en las recopilaciones de hadices. En las narraciones del Isra se afirma que Mahoma viajó al lomo de una bestia blanca y alada similar a un potrillo, llamada Burak, hasta la mezquita más lejana. Por tradición, esta mezquita, que llegó a simbolizar el mundo físico para los musulmanes, fue identificada como la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. En ella se dice que Mahoma dirigió a los demás profetas en la oración. Su subsiguiente ascensión a los cielos llegó a conocerse como Mi'raj. El viaje de Mahoma y su ascensión son unas de las fechas más celebradas en el calendario islámico. De acuerdo con el relato tradicional, una noche Mahoma fue visitado por dos arcángeles, quienes le abrieron el cuerpo y purificaron su corazón de toda duda, error y paganismo. Fue entonces llevado al cielo en la cabalgadura llamada Burak, donde ascendió los 7 niveles para alcanzar el trono de Alá. En el camino, él y el arcángel Jibril se encuentran con los profetas Adán, Yahía, Isa, Yusuf, Idris, Harún, Musa e Ibrahim, y visitan el infierno y el paraíso. En este viaje Mahoma aprende que es más preciado por Alá que por todos los demás profetas, al ser el último profeta. El Mi'raj es popularmente celebrado con lecturas de la narración en el día 27 de Raya, que recibe el nombre de Noche de la Ascensión. Bajo los primeros siglos del gobierno musulmán, la ciudad prosperó y se describía como la provincia más fértil de Palestina, aunque en esta época no alcanzó el estatus político o cultural que disfrutaban otras capitales como Damasco, Bagdad, El Cairo, etc. Con el declive del Imperio Carolingio a principios del siglo X, comenzó otro periodo de persecución por parte de los musulmanes. Sin embargo, los bizantinos recuperados llenaron este vacío y cuando el imperio se expandió bajo las cruzadas bizantinas, a los cristianos se les permitió de nuevo peregrinar a Jerusalén. A medida que las fronteras bizantinas se expandieron al Levante a principios del siglo XI, la tolerancia limitada de los gobernantes musulmanes hacia los cristianos en el Medio Oriente comenzó a disminuir. El califa fatimí egipcio Al-Hakim ordenó la destrucción de todas las iglesias en todo Al-Islam, comenzando con las iglesias de Jerusalén. La iglesia del Santo Sepulcro, venerada por la mayoría de los cristianos como el lugar de la crucifixión y el entierro de Cristo, fue uno de los lugares de adoración destruidos, pero luego se dio permiso para su reconstrucción. Tiempo después, el emir turco Asid ibn Ubak al-Khwarizmi sitió y capturó la ciudad, colocándola bajo el control nominal del califato abasí. Tras el regreso de un desastroso intento de capturar el Cairo, la capital del califato fatimí descubrió que en su ausencia los habitantes de Jerusalén se habían rebelado y forzado a su guarnición a refugiarse en la ciudadela. Por lo tanto, volvió a sitiar la ciudad y al recuperarla mató a unos 3.000 habitantes rebeldes, incluidos los que se habían refugiado en la mezquita de Al-Aqsa. En 1079, Asid fue asesinado por uno de sus aliados, quien posteriormente estableció una autoridad abasí más firme en la zona. Un nuevo periodo de turbulencia comenzó en 1091. Las disputas entre los mismos gobernantes de la ciudad provocaron vaivenes y la ciudad cambió de manos entre ellos varias veces.
Como curiosidad, durante esta etapa de intercambio de manos de la ciudad y coincidiendo con la gestación de lo que estaba por venir, cuenta la historia de que un judío palestino de habla alemana salvó la vida de un joven alemán de apellido Dolberger. Entonces, cuando los caballeros de la primera cruzada llegaron para sitiar Jerusalén, uno de los miembros de la familia de Dolberger, que estaba entre ellos, rescató a judíos en Palestina y los llevó de regreso a Worms, para devolverles el favor. Otra evidencia de las comunidades alemanas en la Ciudad Santa viene en forma de preguntas sobre la halajá, enviadas desde Alemania a Jerusalén durante la segunda mitad del siglo XI. Haciendo un paréntesis y como anexo, la halajá es el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías extraídas de la Torá escrita y oral. Incluye los 613 mandamientos, la ley subsecuente, ley rabínica y talmúdica, y las costumbres y tradiciones compiladas en el Shulchan Aruch, la mesa servida, pero más comúnmente conocido como el Código de la Ley Judía. Tradicionalmente, el judaísmo no distingue en sus leyes entre la vida religiosa y la no religiosa. La tradición judía religiosa no distingue claramente entre las identidades religiosas nacionales, raciales o étnicas. La halajá no solo guía las creencias y las prácticas religiosas, sino también los numerosos aspectos de la vida cotidiana. A menudo es traducida como la ley judía, cuando una traducción más literal sería la forma de comportarse o la forma de caminar. Históricamente, en la diáspora judía, la halajá ha servido a muchas comunidades judías como una vía legal obligatoria, tanto civil como religiosa, dado que no hay diferencias en el judaísmo rabínico. En el año 1094 se cerró el acceso a la ciudad a todo el que no fuera musulmán, y este hecho no llegó ante la cristiandad con buenos ojos, y el papa que ocupaba el trono de San Pedro en aquellos años, Urbano II, decidió que aquella pequeña franja de tierra de apenas unos cientos de kilómetros debía de ser cristiana. En 1098, los fatimíes, aprovechando la oportunidad presentada por la primera cruzada, recuperaron el control. En el año 1099 acabó el mandato musulmán en Jerusalén, cuando los ejércitos de guerreros cristianos invadieron la ciudad, provenientes principalmente de Europa Occidental. A estos guerreros se les conocería como los cruzados.